Amigo, Amiga, ¿cómo estás el día de hoy? muy bien, ya me adapté a la rutina Godín, ya me siento más estable. Y eres un godín experto. Por lo que no todo, pero ya sobrevivo. Muy bien. Ujú. Bien ahí, bien ahí. Claro. Muy bien, pero bueno, antes de empezar con nuestro tema del día de hoy. Pero no te pregunté cómo estás tú, amiga. Bueno, a ver, ¿cómo? Pregúntame. ¿Cómo estás tú, amiga? Muy bien, con sueño, cansada, un poquito con hambre, pero todo bien. Pero Allá andamos existiendo. vivos, respirando. Aquí estoy, sentada, lista. Claro. Pero bueno, ahora sí, vamos a antes de empezar con nuestro tema del día de hoy. Ujú. Mi nombre es Itlali Llamas Mi nombre es Cristel Galicia. y esto es Mente abierta. Ok, muy bien. El día de hoy traemos un tema muy, muy interesante Ujú. y pues precisamente el día de hoy es lunes 13 de noviembre. Y entonces quisimos grabar el día de hoy por un tema muy particular, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué quisimos grabar el día de hoy, amigo? Porque hoy, si vives debajo de una piedra o no sabes nada de salud mental, es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Que si bien no es un día mundialmente O sea, ya oficial. y tampoco pues la Organización Mundial de la Salud lo tiene dentro de su calendario, pues sí es un día en el que se busca pues disminuir el estigma, se busca fomentar las conversaciones en torno al tema de la depresión. Como nosotros ahorita en este momento. Claro que sí, ¿Sí? aquí andamos. Y también busca fomentar el hecho de que las personas puedan buscar ayuda y también facilitar los recursos y los tratamientos para poder intervenir tempranamente la depresión. Muy bien. Y sí, de hecho es un tema bastante interesante y Ujú. que yo creo que ha pegado muchísimo en muchos países, tanto Claro. como en México, y desde la pandemia para acá se ha Justamente. exacerbado muchísimo más, ¿no? Y entonces hay un dato muy particular que les voy a dar ahí para que lo apunten, pero la depresión afecta a más de 280 millones de personas según la OMS. Claro. Y muchas de ellas ni siquiera se han atendido, no porque no quisieran, sino más bien porque ni siquiera saben que tienen ese trastorno. Ujú. Justamente de ahí la importancia de pues estar difundiendo esta información, psicoeducación, para que precisamente muchas personas empiecen a detectar estos síntomas de manera temprana, sin que se llegue pues a una situación un poquito más complicada o incluso lamentable, ¿no? Es un tema que afecta a millones de personas en todo el mundo y pues que a todos en algún momento nos puede suceder. O sea, ninguno de nosotros estamos pues sí como exentos justamente a que nos pueda suceder, dado que Justo. puede ser situacional, genético, etc. Más adelante vamos a ver qué onda con esto, ¿no? Justamente, y también aclarar que no es un tema nuevo, porque a veces se da como esta crítica de, ay, esta generación y sus depresiones y ansiedades. Esta generación de cristal que saca sus temas tan particulares. Claro. No, de hecho ya es un tema que ya lleva mucho tiempo y afortunadamente ahorita ya llegan los momentos, los espacios, el tiempo en donde sí se habla abiertamente y donde pues afortunadamente llega una intervención temprana. Pero no es un tema nuevo, es un tema que ya lleva años. Y ya se reconoce, o sea, ya se reconoce no como algo malo, sino más bien como algo que a todos nos puede pasar y que tiene un tratamiento y se puede superar esta situación sin problema, ¿no? Y entonces ya nos da como esta apertura a hablar de este tema sin que haya tanto tabú o tanto miedo a que me vaya a dar depresión. Claro, ¿no? claro. Pero ¿te parece si ya iniciamos con los datos concretos? Ahora sí vamos con este apartado que es psicoeducación. Así es. Muy bien, empezando por esto, me gustaría que nos des el concepto de lo que es depresión, pero antes de eso nos expliques qué significa trastorno, porque al final pues la depresión es un trastorno, ¿no? Entonces para entenderlo mejor, ¿qué es trastorno, amigo? Sí, justamente, el trastorno es un concepto que utilizamos para describir alteraciones significativas en el funcionamiento de una persona, ¿no? En distintas esferas de su vida, ya sea en la personal, en la social, en la laboral, etcétera. O sea, es una alteración significativa que lleva síntomas o signos muy específicos. De hecho, para los profesionales en salud mental utilizamos manuales
de diagnósticos psiquiátricos como es el DSM-5 o el CIE-10, que justamente son estos manuales que nos permiten pues hacer como este compendio de trastornos y de los signos que pueden llegar a presentarse en cada uno de ellos. Y dentro de estos manuales, pues el que está es el trastorno de depresión, ¿vale? Sí. Que el trastorno de depresión, como mencionaba, es una alteración significativa del estado del ánimo que puede llegar a afectar el aspecto emocional y el aspecto psicológico de una persona, que se caracteriza por una tristeza profunda, un sentimiento de desesperanza, una falta de interés en cosas que le agradaría a la persona o que pues normalmente tiene que hacer. Que antes le gustaban mucho y que dejan de gustarle. Justamente. Y que puede llegar a ser multicausal, es decir, que tiene múltiples detonantes que pueden llegar a desarrollar un trastorno depresivo, como pueden ser aspectos biológicos, que dentro de estos entran los genéticos. Por eso es súper importante identificar si en algún momento en la rama familiar hubo esta persona, no sé, que estaba como, le mencionan comúnmente como muy triste, ¿no? O muy nerviosa. Sí, o sea, a lo mejor sí, por ahí había ciertos familiares que por ahí siempre los describían como una persona que era muy triste, ¿no? O muy tranquila o así, Claro. Pero quizás no era una persona que era muy triste o como una parte de su personalidad, Sí, justo. Sino más bien era quizás un trastorno por el cual estaba pasando y nadie se dio cuenta, o incluso ahorita pues ya se habla más del tema, ¿no? Y es más fácil identificarlo, pero antes no era así y solamente era parte de su personalidad que fuera muy triste, ¿no? Entonces... Sí, claro. También hay causales psicológicos, es decir, aspectos individuales o situacionales que detonan que desarrollemos algún episodio depresivo. Como algún duelo, alguna pérdida, algún cierre de algo. También, y hay aspectos sociales que también son a ciertas interacciones o ciertos aspectos que conllevan interacción que pueden llegar a detonar estos episodios. Y como les mencionaba, hay una alteración dentro de la funcionalidad de la persona y de repente pues ya no llegan como a desarrollar las tareas como deberían, o a nivel social ya no llegan a interactuar de una forma muy funcional. A nivel personal pues hay ciertas percepciones, hay ciertas ideas que tampoco ayudan creencias mucho. Justamente, entonces sí es un trastorno que tiene síntomas muy característicos y que pues obviamente sería súper funcional que aquí mi amiguita les diga cuáles son los síntomas que se suelen presentar. Sí soy. Muy bien, bueno, entre los síntomas más característicos pues es el estado de ánimo deprimido, ¿no? Claro. Es como que muy down en el sentido de que pues se le ve normalmente triste, o sea, como apagado, decaído. A lo mejor de que se nos apagó el brillo, literal, o sea, es como que se apagó, ya no se le ve como tan entusiasta, tan feliz, o sea, tan animado, incluso se le ve como fatigado, fatigada. También pierde el interés de las cosas, o sea, se le llama anedonia en la parte de psicología. Pero básicamente es esto, perder el interés de las cosas que antes me gustaban. O sea, a lo mejor aquello que me apasionaba mucho y que era algo que me encantaba, de repente deja de suceder y ya no me interesa, ya no siento esa satisfacción, ese deseo por hacer las cosas. Simplemente es un nada y es bien peculiar porque es literal, pareciera que están como en automático. Sí. Y es un sentir nada, o sea, ni siquiera sienten tristeza ni felicidad, solo es nada. Entonces es ahí donde podemos empezar a identificarlo y que todo esto que les estoy mencionando no es normal. O sea, justamente son síntomas muy específicos de ese trastorno y que si de alguna forma los empezamos a detectar, pues hay que ir reconociendo que muchos de ellos no es normal estarlos sintiendo todo el tiempo. De hecho también hay un cambio en el apetito, puede haber un aumento, puede haber un desinterés por el alimento. Exacto, y entonces genera a lo mejor algún tipo de trastorno alimenticio. Justo. En donde sube o baja de peso y eso también contribuye a que la persona se sienta en su autoconcepto y autoimagen como que no es suficiente porque ya no se ve como antes se veía o como le gustaría verse, ¿no? Entonces
También viene una alteración del sueño. Justo. La cuestión del insomnio o la hipersomnia. El insomnio es tener mucho sueño, más bien lo contrario. El insomnio es no poder conciliar el sueño y la hipersomnia es lo contrario, que es tener sueño todo el tiempo. O sea, en cualquier momento va a tener sueño porque justamente es un cansancio mental muy grande. Entonces no está generando los neurotransmisores necesarios para poder sentirse con ánimo, con energía y con ganas de hacer las cosas, ¿no? También viene lo que es la parte de la lentitud motora. Justamente cambia todo, desde la parte en cómo hablan, empiezan a hablar como más lento, más detenido. Los movimientos son pausados, pueden llegar a ser un poco más torpes, ¿no? Exacto. De hecho, a mí me recuerda, para los que vieron Hey Arnold ahí en casita, la mamá de Helga. Ella padece de alcoholismo, vayan a ver nuestro episodio anterior de alcoholismo. Ella padece alcoholismo, pero muy probablemente fue detonado por un episodio depresivo que no fue tratado en su momento. Entonces, si lo notan, tiene estos movimientos muy característicos de un habla muy lenta, de un movimiento muy torpe, de estar como perdido, como oscilando en la realidad. Como divagando. Justo. Y justo así como menciona Giselo un personaje, hay otro personaje muy particular de Disney, Winnie Pooh, no sé si recuerdan a Igor. Igor es justamente el ejemplo perfecto de la lentitud motora. Él habla así como súper lento y se mueve muy despacio y justamente es esto, ¿no? Son los ejemplos perfectos, igual que tristeza en Intensamente. También. Si se fijan, también es muy lenta al momento de moverse en comparación con otras emociones como alegría, que es muy rápida y muy dinámica. Entonces, justo a eso nos referimos con la lentitud psicomotora, ¿no? Todo se alentiza, toda la parte de su cuerpo. Tiene dificultad para concentrarse, justamente, entonces hay este neurotransmisor que es la dopamina, que es la que nos ayuda a que podamos concentrarnos en las cosas. Ellos, dependiendo de la situación que hayan transitado, dejan de segregarla lo suficiente y entonces eso está repercutiendo en que no puedan concentrarse y pues viene como efecto dominó, ¿no? Terminan por no concentrarte en las cosas, se molestan por eso, se sienten mal porque justo no pueden hacer las cosas y se sienten insuficientes, que viene con estos pensamientos o sentimientos de inutilidad, o sea, de que no soy suficiente, no soy útil, no soy bueno, y entonces ¿para qué estoy aquí? ¿O qué estoy haciendo? Viene también la cuestión de la culpa excesiva, que vienen como de la mano con estos sentimientos. Que de hecho, dato curioso, Simba, el Rey León, después de que pasa todo la situación de la muerte de Mufasa, pues obviamente Scar va cultivando esta culpa y Simba, antes de que se encuentre con Timón y Pumba, pues vive todo este proceso de duelo y vive esta culpa característica. Eso también nos acordamos ahorita que estábamos trabajando el guión y dijimos, el Rey León, ahí está presente. Sí, y justo cuando el changuito, que es Rakiti, ¿cómo se llama? Rakiti, ajá. Le dice que se tiene que aprender de las situaciones que nos van aconteciendo, ¿no? Es como, puedes aprender de ello y continuar. Justamente. Entonces, mucho de esto viene con la parte de la culpa excesiva en ocasiones. También es una fatiga, una gran fatiga. O sea, es una fatiga mental y física enorme. Realmente ellos no se pueden, no es que no es flojera, es un agotamiento. Realmente es un agotamiento mental muy grande. Y entonces la mayoría a lo mejor se la pasa dormidos y quizás vienen estos comentarios de que son flojos o que porque no le echas ganas o porque no haces esto, no sé lo otro. Realmente están muy cansados, o sea, el cerebro no está funcionando como normalmente lo debería estar haciendo y entonces es una fatiga excesiva al grado en el que la persona quizás pueda ni siquiera meterse a bañar, ni siquiera comer, o sea, ni siquiera levantarse de la cama porque justamente es esta fatiga. Y pues el más crítico y característico y peligroso serían los pensamientos suicidas. O sea, ya cuando una persona está pensando en que quizás ya no sería tan bueno que él esté aquí o que ya no quiere estar aquí,
o incluso ya está planeando todo esto de cómo se va a hacer, Claro. ahí es justo donde ya nos encontramos en un momento crucial, súper importante y peligroso, en donde se tiene que atender a la persona de urgencia. Que por cierto, la conducta de suicida es mucho más compleja que simplemente llegar al acto. Entonces, si usted allá en casita está interesado en que hablemos en este tema, propónganlo, escríbanlo aquí, mándenos un mensajito y nosotros súper felices de hablar, porque ese es un tema bastante complejo y es súper necesario. Y muy amplio. Y Claro. yo creo que es un tema bastante tabú todavía y que lo ven como que es algo bastante malo y tiene como muchas cosas bien interesantes Sí, claro. del por qué sucede, ¿no? Claro, y justamente siguiendo con los temas de los trastornos depresivos, hay muchos, o sea, hay distintas clasificaciones según la intensidad, según la duración y según el detonante que lo causó. Vamos a hablar de dos principales y les vamos a dar como las características de cómo poder identificarlos, pero igual también está los episodios por remisión, los Ujú. episodios mixtos. Existen muchas clasificaciones Ujú. que justamente nos dan estos manuales que les mencionamos. Sí, Y los que menciona Gesell, por ejemplo, también hay otros que son por algún tipo de sustancia, al consumo de alguna sustancia, o por ejemplo el alcohol, ese hace que nos vayamos hacia abajito, que nos sintamos un poquito más depresivos, o también situacionales, ¿no? A lo mejor por un duelo, la pérdida de algo, la ruptura de alguna relación o alguna situación que tenga que ver con un duelo, también nos puede generar alguna depresión. También la frecuencia puede ser un factor determinante para identificar. De hecho, hay uno que es episodio único, que nada más es una situación una vez en la vida, bajo una circunstancia, ¿no? Y cuando ya suelen ser más continuos, más largos, más duraderos, entrarían en dos clasificaciones, como es la distimia y el episodio depresivo mayor, que en este caso vamos a hacer una dinámica, y es que yo voy a explicar lo que es la distimia. Y yo voy a explicar el episodio depresivo mayor. Entonces les vamos a dar las características, en qué se diferencian y cómo poder identificarlos justamente. Así es. Muy bien, entonces para iniciar, en cuanto a la frecuencia o cómo podríamos identificarlo por el tiempo, Frecuencia. entonces en la distimia, ¿cómo se podría caracterizar? La distimia se caracteriza por estar presente en 2 años o más, y en infancias y en adolescencias, que también se puede llegar a presentar, se presentan en alrededor de 1 año, son más largos. Y aquí pues en las infancias se puede identificar a partir de qué tan irritables se pueden llegar a comportar. Y en el episodio depresivo mayor la frecuencia es de... Es de al menos 2 semanas. Y si esta no se trata de forma adecuada, puede durar hasta meses. Entonces es un poquito más corta a diferencia de la distimia, pero ahorita van a ver realmente cuál es la diferencia más específica de las dos, ¿no? En cuanto a actividades o síntomas que afectan, amigo, ¿cómo anda la distimia? ¿Cómo les afecta? Fíjate que si bien los síntomas suelen ser más continuos, no suelen ser tan limitantes o tan incapacitantes. De hecho, suelen ser menos severos. Las personas que padecen de distimia suelen ser funcionales. Sí presentan todas estas alteraciones que les mencionábamos en un principio, pero pueden llegar a realizar pues sus actividades diarias. Lo opuesto al depresivo mayor, que en este caso es... Justamente, el episodio depresivo mayor... son incapacitantes, o sea, los síntomas son muy severos, son incapacitantes, Justo. Son muy fuertes, así como lo menciona su nombre, es un episodio depresivo, es mayor, o sea, es pesado. Ajá, pesado. entonces justo les empieza a afectar en la cuestión de que ni siquiera empiezan a hacer obligaciones o, bueno, no realizan sus obligaciones de manera cotidiana, cosas como ir a trabajar, cosas como les decía de bañarse, de comer, cosas básicas, o sea, de una cuestión básica, dejan de hacerlas. O sea, es no que no quieran, sino que no pueden. O sea, el cuerpo y la mente no les da para hacerlas. Entonces, justo ahí es donde los ve incapacitantes y severos, en comparación con la distimia, que es un poco más funcional. Sí, la distimia podríamos identificarlo más como trabajar en piloto automático, justamente. O sea, el hacer las cosas, pero que no haya un disfrute, que no haya como... ciertas las hago porque motivaciones. las tengo que hacer. Justamente.
Y en el episodio de depresión mayor, la principal característica y en lo que tenemos que prestar mayor atención es en la parte del suicidio. Claro. O sea, justo cuando una persona tiene un episodio depresivo mayor, estadísticamente hay más probabilidades de que pueda cometer un suicidio. Justo. Porque es muy fuerte o es muy intensos los síntomas y entonces puede devenir más pensamientos e incluso a la acción de esos temas como lo que es la parte del suicidio, ¿no? Sí. Y de hecho yo creo que a lo mejor varios han visto una serie. Justamente lo voy a mencionar ya. Que se llama 13 Reasons Why. Exacto. 13 Reasons Why. El inglés, amiga. Ya, el English session. Muy bien, entonces, justo en esta serie, básicamente toda la trama es en conforme a un suicidio, ¿no? Entonces, sí, el suicidio de Hannah Baker. Son 13 razones por las cuales ella lo hace y a lo largo de la serie pues va explicando, ¿no? Pero si se fijan, Hannah justamente sería esta persona que tiene un episodio depresivo mayor. O sea, es una persona que empieza a tener los síntomas que les acabamos de comentar. O sea, la parte de la anedonia, donde empieza a perder el interés por las cosas. Ella se empieza a aislar también, o sea, empieza a aislarse de sus redes de apoyo. Empieza de alguna forma a alterar como tanto el apetito como el sueño. O sea, ella ya no generaba como esta parte de disfrute. Entonces, ahí se empieza a ver muy específicamente los síntomas que ella empieza a presentar y pues más esta de riesgo, que es la parte del suicidio, ¿no? Entonces, cuando una persona ya está pensando en esto, más allá de etiquetarlo como que es una persona mala o que se va o que es algún pecado lo que quiere hacer o algo así, es más el querer ya atenderla o el tener que atenderla de riesgo. O sea, ya es importante incluso hasta ese momento hospitalizarlos. Sí, porque ya está corriendo en riesgo su vida, o sea, totalmente. Entonces es hospitalizarlos, internarlos para estabilizarlos y una vez estabilizados, pues ya podríamos hacerlo un poquito más, pues a lo mejor un poquito más tranquilo el tratamiento, pero una vez que ya aparezcan estos pensamientos, sí se tienen que hospitalizar. Y así brevemente vamos a darles como las características que les digo, o sea, estos síntomas se presentan en ambos, nada más que la intensidad sí suele cambiar. Sí. Entonces, en la distimia, el estado de ánimo son cambios leves, la energía es baja pero es funcional, no hay pensamiento suicida, no suele estar tan latente, el apetito también, los cambios suelen ser muy pequeños y la concentración no hay una alteración tan significativa. O sea, son personas bastante funcionales. Incluso muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que tenían justamente, o sea, hay personas que viven toda su vida con distimia y ni siquiera les cruza la cabeza que están pasando por un episodio depresivo. Lo toman como parte de su personalidad. Claro. Así como tristeza, así como que ya, es parte de mi personalidad. En el caso del episodio depresivo mayor, pues el estado de ánimo, les digo, todo es muy intenso. Entonces es como, es esta desesperanza de que ya no quiere estar aquí en el planeta. La parte de energía se va por completo, o sea, es una fatiga fuerte, extrema. El pensamiento está súper latente, es muy recurrente, o sea, literal es como que puede ir en la calle y de repente es, ¿y si me aviento? ¿Y si me... Ajá, a lo mejor va en un puente, ¿y si me aviento? ¿Y si me tiro? ¿Y si hago esto? ¿Y si choco? Entonces está ahí totalmente la parte del apetito, les decía, es totalmente la polaridad. Entonces o se va al extremo de comer mucho o se va al extremo de no comer nada y bajan de peso bastante. Y la parte de la concentración no se puede concentrar en lo absoluto. Entonces, a diferencia de la distimia, él no es funcional. O sea, el episodio depresivo mayor no logra ser funcional precisamente porque los síntomas son muy, muy fuertes. Pero ¿te parece si pasamos a la sección de en el consultorio, en donde hablamos en cómo se llegan a intervenir estos casos? Y es que creo que tú y yo vamos a estar de acuerdo, la psicoterapia es importante y de hecho en los procesos terapéuticos se busca, no es que sea como lo más importante buscar la causalidad, pero a partir de la causalidad hay distintos cortes terapéuticos que pueden ser más eficaces al momento de intervenir. Y también es necesario en este caso pues una intervención o un acompañamiento psiquiátrico, en donde tiene que haber una medicación de por medio
que en estos momentos, amiga, recuérdame cuáles son los medicamentos que se suelen utilizar. Pues comúnmente son la sertralina, la La pregabalina, la fluoxetina. fluoxetina, Ujú. casi todo lo que termine en ina. Son los que normalmente, el clonazepam también, Ujú. diazepam. Hay unos medicamentos que son más agresivos y la verdad es Ujú. que la psiquiatría más contemporánea ya opta por medicamentos que no tengan efectos secundarios tan fuertes. O sea, Sí. anteriormente era como que puro clonazepam y puro diazepam Ay, y no. te quedan tener dormido todo el tiempo. Justo. ¿No? Pero ahorita ya están optando por medicamentos que generan efectos secundarios más pequeños o casi nada de efectos secundarios, y justamente eso te ayuda a ser mucho más funcional y que pues la recuperación sea muchísimo más pronta, ¿no? En conjunto de estos dos, la parte de la psicoterapia y la psiquiatría. Ujú. Y que también se busca más que la intervención sea multidisciplinaria, es decir, Ujú. que también haya un cambio en el estilo de vida, Así es. en la dieta, el ejercicio, bueno, sí, el sueño, ¿no? O sea, se busca también generar nuevos hábitos que permitan que también se estabilice la persona. Ujú. Y al igual que esto, pues se busca que haya medios de meditación, de recreación, en donde pues permitan realizar ciertas actividades con el objetivo de desahogar. Pero Sí, creo que y lo justo, más... Ajá. la quería agregar, justo Justo. es muy importante que la persona tenga una rutina. Ujú. O sea, le es Superimportante. complicado seguir una rutina porque no tiene ganas de hacerlo, pero el tener una rutina también es un sentido de. Entonces, es un sentido de vida, es como, ok, hoy tengo que desayunar, hoy tengo que hacer esto, Ujú. y ayuda a la persona que poco a poco también vaya como rehabilitándose en este tipo de trastornos, ¿no? Entonces, ayuda mucho tener una rutina, como mencionabas tú, ayuda mucho la parte del ejercicio, la alimentación, el sueño, cuestiones recreativas, en donde puedan de manera natural generar esta dopamina que les ayuda a la parte de la medicación. O Y sea, en cierta parte ayuda a contrarrestar el sentimiento de inutilidad, el Ujú. sentimiento de culpa, el sentimiento de fatiga. O sea, no solamente es el hecho de ponle una rutina a la persona y verás cómo cambia su vida, sino que también de una forma secundaria a lo mejor, como también un vas efecto trabajando el secundario. pensamiento. Ajá, sí, justo lo hace sentir útil y que está haciendo cosas y que sirve de algo. Y de hecho la parte de alimentación también es muy importante. Hay alimentos que por sí solos generan estos neurotransmisores que se empiezan a agotar en el cerebro, entonces hasta frutas como la sandía, o sea, hay cosas bien particulares que sí te ayudan bastante. El ejercicio obviamente genera dopamina de forma natural, entonces esto también ayuda a que en un futuro pues ya ni siquiera necesiten los medicamentos. Pero amiga, tú y yo sabemos que también hay un punto muy importante al momento de Sí, intervenir. definitivamente. ¿Cuál es? Yo. Y yo, conectados. Las redes de apoyo. Redes de apoyo. Sí, una persona que está pasando por una situación de este estilo necesita una red de apoyo fuerte. Y entiéndase como red de apoyo a aquellas personas cercanas a ti que te van a dar este soporte, ¿no? Imaginemos que son ustedes un trapecista y andan así como que haciendo sus acrobacias, y debajo de ustedes hay una red, ¿no? Que normalmente es donde si se llega a caer este trapecista, pues ¿qué es lo que hace la red? ¿Qué le va a sostener, no? O sea, Ajá. ¿qué va a proteger? Que le va a dar ese soporte. Y entonces imaginemos que todas esas personas importantes para ustedes, amigos, familia, pareja, es esta red de apoyo. Y justo el día que ustedes se caigan ahí arriba, ellos los van a cachar, los van a cuidar un ratito, y cuando estén listos y estén bien, les van a dar su palmadita, ¿no? Y van a volver a subir al trapecio de la vida. Y entonces, justamente, es por eso es que es muy importante las redes de apoyo. O sea, las redes de apoyo son algo primordial para que la persona se pueda sentir acompañada, y que también en caso de que necesite hablar de ciertas cosas, tenga la confianza, el lugar y el espacio para poder hablar de ellas. Claro que sí. Pero entonces, amiga, ¿te parece si vamos terminando este tema aquí? Recordando que el tema de la depresión pues no es un tema nuevo, es un tema que ya lleva tiempo, que afortunadamente ahorita tenemos el momento adecuado y para poder tratarlo, para poder hablarlo. También, pues hasta cierto punto, desestigmatizar el tema, ¿no? Ya poder tener un lugar seguro y tener muchas más facilidades para poder intervenirlo. Así es.
Pero bueno, recuerden que tenemos más videitos parecidos a este, con Claro. temas bastante interesantes. Entonces, para que vayan a verlos a nuestro canal. Y también tenemos algunos otros en nuestras redes sociales, en lo que es TikTok. Y por ahí en Instagram también tenemos varios ahí cortos que pueden ir a ver y compartir. Entonces, vayan a seguirnos, vayan a darle likes y ponle la campanita para que les avisen. Compartirlo con sus amigos. Ujú. Con los que no son sus amigos también, si quieren. También. A la persona que odie, mándese. Así es. Entonces, pues bueno, creo que por el día de hoy sería todo. Cuídense mucho, les queremos y esperemos vernos aquí la siguiente semana. Bye. Bye bye.